No sé si has prestado atención, pero las últimas semanas hemos dedicado algunos mensajes para estar hablando de ciertos pecados. Y hemos hablado de muchos pecados, pero estamos hablando de pecados que normalmente como cristianos solemos tolerar o aceptar en nuestra propia vida. La semana pasada hablamos ¿de qué hablamos? Se me olvidó. Perdón, sí, se me fue. Hablamos de la ansiedad y de la frustración. Y vimos cómo de manera muy clara la Biblia dice que Dios no quiere que vivamos con ansiedad y Dios no quiere que vivamos preocupados ni con frustración. Hemos también hablado ya de la mundanalidad, que es cuando disfrutamos de las cosas de este mundo y le damos más valor que a Dios. Hemos hablado también de los pecados de la lengua como chisme, murmuración, mentira, calumnia, todos los pecados de la lengua. Entonces, hemos dedicado este tipo de mensajes porque son pecados que muchas veces como cristianos toleramos o aceptamos en nuestra propia vida. Muchas veces condenamos otro tipo de pecados, pero cuando nosotros tenemos este tipo de conductas, no hacemos nada. Y no tiene que ser de esta manera. En esta mañana vamos a hablar de otro pecado que muchas veces como cristianos aceptamos y no hacemos nada para sacarlo de nuestras vidas, que es la falta de dominio propio. La falta de dominio propio. Muchas veces, hermanos, como cristianos, nos falta mucho dominio propio en muchas áreas de nuestra vida. Y Dios no quiere que vivamos de esta manera. Vamos a ver muchos versículos en todo este mensaje, donde de manera muy clara Dios nos va a decir a cada uno de nosotros que Él quiere que como hijos de Dios tengamos dominio propio. Quiero poner un versículo como base, que es el Proverbio capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Quiero que presten mucha atención a lo que dice este versículo. El versículo dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Te lo leo en otra versión para que sea un poquito más fácil entenderlo. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, así es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Cuyo espíritu o cuyo hombre no tiene dominio propio. ¿Qué está diciendo Salomón cuando escribió este versículo? Que cuando una ciudad tenía sus murallas derribadas, era una ciudad que estaba propensa a los ataques de los enemigos. Porque las murallas servían para proteger la ciudad. Entonces, una muralla derrumbada, una muralla destruida, eso significaba una ciudad que no tenía una buena defensa. Entonces, Salomón dice esto: así como una ciudad cuya muralla ha sido destruida o derribada, de la misma manera así es el hombre que no tiene dominio propio. Entonces, hermanos, en la antigüedad los muros de una ciudad eran de las cosas más importantes, porque si el muro se derrumbaba o si el muro se fracturaba, el enemigo podía entrar y conquistar esa ciudad. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel derrumbó los muros de Jericó? Ahí en Josué capítulo 6, versículo 1, no vamos a leer todos los versículos, pero en Josué 6:1 hay un dato muy interesante que nos da la Biblia. Dice: ahora Jericó estaba cerrada. Y agrega después: bien cerrada. Eso dice Josué 6:1. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Si seguimos leyendo ese mismo versículo, dice que estaba tan cerrado que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo de Israel pues en las afueras, pero estaban bien protegidos por los muros que tenían. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios les va a decir a Josué: he entregado en tus manos Jericó a su rey con sus varones de guerra. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que rodear la ciudad, todos los hombres de guerra, tienen que estar dando vueltas durante 6 días por todos los muros. Afuera de la ciudad, 6 días dando vueltas. Dice, y al séptimo día, dice, van a dar 7 vueltas.
Iban a estar tocando los instrumentos, las bocinas, ciertos instrumentos que ellos tenían, el cuerno de carnero, muchas otras cosas. Dice, y cuando el pueblo grite a voz de guerra, hay un dato muy interesante que dice versículo 5, el muro de la ciudad va a caer. Eso es lo que les dice Dios. El muro de la ciudad va a caer. Y el versículo 20 nos dice exactamente que esto fue lo que sucedió. Dice, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, para que Israel pudiera conquistar Jericó, los muros tuvieron que ser destruidos. Y Dios le dijo la manera en que los muros iban a destruirse. Pero un muro significaba la protección de una ciudad. Entonces, Salomón hace referencia a esto, que cuando una ciudad no tiene muros, es una ciudad que está propensa a los ataques de los ejércitos invasores. Y Salomón nos dice, así es la persona que no tiene dominio propio. Si nosotros no tenemos dominio propio, vamos a estar expuestos a muchísimas tentaciones por la falta de dominio propio en nuestra vida. ¿Sabes que el versículo que acabamos de leer, Proverbio 25-28, ¿sabes quién lo escribió? Salomón. ¿Y sabe Salomón por qué se caracterizó su vida? Por no tener dominio propio. Fue un hombre muy sabio, sí, pero tomó muchas malas decisiones. Y le faltó dominio propio. Entonces él tuvo que experimentar y comprobar con su propia vida lo triste, lo real y doloroso de no tener dominio propio. ¿Sabes qué nos dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, los primeros 3 versículos? No los vamos a leer. Que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, 1000 mujeres tuvo Salomón. 700 esposas y 300 concubinas. Cuando Dios les había dicho muy claramente que un rey no podía tomar mujeres extranjeras. Pero por la falta de dominio propio, Salomón cayó en este terrible pecado. Él dio rienda suelta a sus deseos, ignoró completamente las palabras que Dios le había dicho. Él era el rey, él era la persona más importante, más poderosa de esa época, y él se permitió todo lo que se le antojaba, todo lo que él deseaba. Entonces, en lugar de tener dominio propio, ignoró las propias palabras que él escribió y se dio ante las tentaciones. Y Primera de Reyes 11 dice que las mujeres desviaron su corazón. Y como consecuencia de esto, su reino fue dividido. Y su reino fue entregado con su hijo Roboam. Y a partir de ahí, hermanos, el reino quedó fracturado. ¿Todo por qué? Porque el rey Salomón no tuvo dominio propio. Por la falta de dominio propio. No solamente vemos en el Antiguo Testamento ejemplos de falta de dominio propio de ciertas personas, cuando vamos al Nuevo Testamento también vemos esto. Si vamos rápido a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde vemos los 9 frutos del Espíritu, o vemos el fruto del Espíritu pero manifestado en distintas áreas, dice ahí el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Uno dice, ¿dónde está el dominio propio? Bueno, cuando Pablo habla de la templanza es dominio propio. Pero entonces el dominio propio es un fruto de caminar en el Espíritu. Si vamos rápido a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3.
Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y está hablando de las características de los hombres o cómo serán los hombres en los últimos tiempos. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Van a ser sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y esta palabra temperantes literalmente significa sin dominio propio, sin control propio. Entonces Pablo habla de tiempos peligrosos donde habrá personas, habrá hombres que van a tener falta de dominio propio. Si nos vamos a 2 de Timoteo, ese fue el versículo ya que leímos. Si vamos ahora a Tito, capítulo 2, está después de 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Entonces se conoce como una carta pastoral y dice un requisito que un anciano debe de tener. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. La palabra sobrios es una palabra que hace referencia a dominio propio. Habla de una mente cabal. Entonces esto es dominio propio. Pero fíjense también que le dice Pablo, dice versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y versículo 5, fíjense, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes. Entonces, en 3 versículos, 3 veces se repite la palabra prudentes, sobrios. Entonces dice Pablo a las ancianas de la iglesia en esa época, enséñenles a las más jóvenes a que tienen que tener también dominio propio. Dominio propio. Si nos vamos ahí mismo en Tito capítulo 2, pero ahora vamos al versículo 11, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjense que dice Pablo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria hace referencia exactamente a lo mismo, a una mente cabal, a tener dominio propio. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dice que dice después, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a saltarnos al capítulo 4, versículo 7. 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velad en oración. Vamos a saltarnos al capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Hermanos, todo el Nuevo Testamento está lleno de referencias de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener dominio propio. Pero muchas veces hablamos muy poco de estos temas y carecemos mucho de dominio propio.
Y al igual que Salomón, por no tener dominio propio, estamos expuestos a muchísimas tentaciones. Y satisfacemos nuestros deseos, nuestras emociones, lo que nuestro corazón, lo que nuestra mente nos pida. Entonces muchas veces toleramos este pecado en nuestras vidas. Y el dominio propio, hermanos, puede abarcar muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, hace un par de semanas que hablamos de los pecados de la lengua. Bueno, si tú, por ejemplo, eres una persona que peca con su lengua, pues la falta de dominio va a llevar a que con tu lengua digas muchas cosas que no quieres decir. Pongo palabras ofensivas, sarcasmo, chisme, maledicencias, mofarte de los demás, por no tener dominio propio en nuestra propia lengua. Entonces, para dar una definición, hermanos, ¿qué es el dominio propio? Creo que lo tienen ahí en la pantalla. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Lo vuelvo a repetir, lo repito, es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es aprender a decir que no cuando debemos hacerlo. Es ser moderados en nuestros deseos y en nuestras actividades. Por más que sean cosas buenas, hay que tener dominio propio. Por más que no sean cosas pecaminosas, hay que tener dominio propio. Y obviamente el dominio propio también nos habla de un freno absoluto a las cosas que son pecaminosas. O sea, el dominio propio nos habla de cosas que son pecado, pero cosas también que no necesariamente son pecado. Por ejemplo, si a una persona le gusta ver mucho la televisión, dominio propio sería ver la televisión con moderación. Eso sería dominio propio. Pero si una persona lucha con la pornografía, no es ver pornografía con moderación. Es un freno absoluto. Un freno absoluto. Entonces el dominio propio se aplica tanto a cosas que son pecado como a cosas que necesariamente no lo son. Ahora, hermanos, cuando hablamos de dominio propio, muchas veces pensamos que dominio propio es fuerza de voluntad. Le decimos, tú puedes, esfuérzate, tú lo vas a lograr, y el dominio propio no es fuerza de voluntad. Es un fruto, es una consecuencia de caminar en el Espíritu. Hay muchos creyentes o personas también no creyentes que pueden tener dominio propio, que pueden tener fuerza de voluntad en algunas áreas de su vida, pero en otras áreas tal vez no lo sean. Entonces, dominio propio del que hace referencia a la Biblia no es necesariamente fuerza de voluntad. Un atleta puede tener mucho dominio propio en el sentido de ser muy estricto con su dieta, con su ejercicio, con sus horarios, pero tal vez no tener dominio propio en su temperamento. Entonces, no es algo que está viviendo en todas las áreas de su vida. Tiene fuerza de voluntad, pero no es como tal un dominio propio. Cuando la Biblia nos dice, sean sobrios, sean prudentes, tengan templanza, tengan dominio propio, es en todas las áreas de nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, dice Pedro que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha y el dominio propio nos va a ayudar justamente a poder controlar estos ataques que cada uno de nosotros tenemos. Debemos tener una influencia y una dependencia del Espíritu Santo. Te requiere que cada uno de nosotros nos expongamos continuamente a la palabra de Dios, a la oración, al control del Espíritu Santo para poder tener el dominio propio que Dios quiere que tengamos. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que el dominio propio no es dominarnos por nosotros mismos, pero gracias a nuestra fuerza de voluntad. Eso no es dominio propio, más bien es el control de uno mismo gracias a la obra del Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Hermanos, como les dije, debemos tener dominio propio en todas las áreas.
Pero quiero mencionarte rápido 3 áreas en las que muchas veces como cristianos fallamos. 3 áreas. Y la primera área que muchos nos podamos sentir identificados es el área de la comida y de la bebida. Muchas veces no tenemos dominio propio a la hora de comer o a la hora de beber. Cuando me refiero a la bebida no estoy haciendo referencia únicamente al alcohol. Puede ser refresco, puede ser café, puede ser cualquier bebida que sea dañina hacia nuestra salud. Debemos de tener dominio propio. Ahora, cuando hablamos de dominio propio en la comida o en la bebida, no necesariamente estamos hablando de gente que está pasada de peso. Yo he conocido gente que es muy flaca, ¿verdad? Y no tiene dominio propio en cuanto a las cosas que come. Simplemente por cómo es su cuerpo, come mucho, pero no engorda. Pero eso no significa que tenga dominio propio esa persona. Entonces no estamos hablando necesariamente del peso, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces en esta área de la comida y de la bebida es un área donde no tenemos dominio propio. No ejercemos lo que la Biblia dice que cada uno de nosotros debemos de tener. Ahora, cuando hablamos de la comida y de la bebida, es justamente la tendencia constante a estar satisfaciendo nuestros deseos de ingerir ciertas comidas o ciertas bebidas que nosotros sabemos que nos hacen mal. De repente yo he conocido gente que dice que todos los días se toma 2 litros de Coca-Cola, cada día 2 litros de Coca-Cola. Lo dice, no, pastor, ya estoy mejorando, ya estoy tomando Coca-Cola Light, ¿verdad? Coca-Cola cero. Con el café en exceso te puede afectar mucho tu salud. El alcohol, por supuesto, que no está bien cuando te excedes, ¿verdad? Los hermanos, debemos tener dominio propio también en todas estas áreas de nuestra vida. Muchas veces cuando hablamos de estos temas tenemos que decirle a Dios en oración que Él nos ayude a ver nuestra falta de dominio propio en áreas tal vez que a algunos les parezca tan insignificantes como la comida o como la bebida. Pero nosotros no podemos elegir, hermanos, las áreas en las cuales podemos tener autocontrol. Posiblemente sea un área que tal vez nunca te habías puesto a pensar, que no tienes control en tu propia vida. Entonces, una de las maneras en la que cada uno de nosotros podemos ejercer dominio propio justamente es eliminando o alejándonos de todo eso que nos atrae o que nos tienta a satisfacer nuestros apetitos. Yo en la semana, cuando estaba estudiando esto, le dije a mi esposa, porque yo estaba leyendo así como cosas prácticas que podemos hacer para que sea más fácil, ¿no? Y para una de las cosas que leí es que uno puede ayudarse con otras personas, ¿no? Y de repente si a ti supongamos que tú tienes una lucha con el helado y no puedes dejar de comer helado, simplemente le dices a tu esposa, oye amor, pues ya no compres más helado. Y ya es como un freno que uno se está poniendo, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando en todo esto y yo estaba aquí en la iglesia y dije, pues le voy a decir a mi esposa que ya no hay que comprar Coca-Cola, ¿verdad? Entonces lo pensé. Llego a la casa, mi esposa había hecho unas pizzas con nuestra hija, habían estado cocinando y dice, mira amor, te compré esto, una coca de lata, fría. Y ya fue que le conté, no amor, justo hoy estuve pensando de que ya no compres mejor para poder tener dominio propio en esto también, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, hermanos, para poder tener control, eliminar o alejarnos de todo lo que nos tienta a satisfacer nuestros apetitos. Porque al fin y al cabo eso es el dominio, o eso es la falta de dominio propio y la tendencia de cumplir nuestros deseos. Pero al grado de nuestros propios deseos nos terminan controlando en lugar de que nosotros los controlemos. Entonces, si ya lo que te está controlando a ti, ya es porque ya no has tenido dominio propio sobre esa área. Ahora, no solamente en el área de la comida y de la bebida,
una segunda área que es muy común también con la cual luchamos es la falta de dominio en nuestro carácter. La falta de dominio en el carácter. Algunas personas se les conoce por ser personas que son muy enojones. Aquí en México decimos que son personas de mecha corta, que con muy poquito se prenden, se encienden. Decimos una persona que es de mecha corta. Es un temperamento iracundo, ¿verdad? Que es un temperamento que rápido se enciende, rápido la persona empieza a hacerse más y más intensa. Es una persona que estalla con ira, que se enoja y de un momento a otro puede pasar de la calma a la ira, de la ira a la calma. Eso es falta de dominio propio. O sea, es una persona, como decimos aquí en México, que pierde la cabeza con facilidad. Ahora, el enfoque es que la persona que no pueda dominar su enojo. Por ejemplo, Jesús se enojó. Lo vemos en los evangelios, con los cambistas que estaban haciendo un negocio ahí en el templo, él se enojó. Cuando nosotros vemos tal vez la injusticia que hay en el mundo, en la sociedad, nos podemos enojar. Cuando nosotros vemos el mundo, el gobierno, las malas decisiones que se toman, las leyes que se aprueban, nos podemos enojar porque va en contra de lo que nosotros creemos, va en contra de Dios mismo. Pero hay ya personas, hermanos, donde la falta de dominio propio hace que su enojo se controle o tome el control de la vida de la persona. Entonces, en la mayoría de los casos, la ira es pecado. Pero cuando todavía agregamos, ¿verdad?, a este pecado que es la ira, todavía se agrega otro pecado, que es la falta de dominio propio. Y nos enojamos y terminamos diciendo cosas que no queríamos decir, que no queríamos expresar. Cuando vas manejando, ¿verdad?, aquí en Querétaro, de repente alguien se te cierra y lo insultas y le gritas o te bajas, falta de dominio propio. Cuando estás viendo un partido de fútbol y de repente el árbitro marcó algo que para ti no era y te enojas y le gritas a la tele, falta de dominio propio. Cuando estás jugando un partido de fútbol, básquetbol y marcan algo y quieres irte a pelear, falta de dominio propio. Ahora, muchas veces lo triste, hermanos, es que nosotros dentro de la iglesia también en nuestro carácter manifestamos la falta de dominio propio. Quiero que veamos algunos versículos ahí en Proverbios de las advertencias que nos hace este libro contra las personas que podríamos decir son de mecha corta, ¿verdad? Que no tienen dominio propio en su carácter. Vamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 17. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces fíjense, el que fácilmente se enoja hará locuras. Es una referencia a alguien que es mecha corta, alguien que no tiene dominio propio en su carácter. Vamos al capítulo 16, versículo 32. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, fíjense, hermanos, que dice: mejor es el que tarda en enojarse, el que tarda en explotar, que una persona fuerte. O sea, es mejor, dice, tener dominio propio, tener control, a ser una persona fuerte. Es mucho mejor. Dice: mejor es el que, versículo 32, es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, dice, mejor es el que tiene dominio propio que el que conquista una ciudad. Es lo que está diciendo estos versículos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, Santiago le dice a los creyentes que sean tardos para
airarse. Dice, prontos para oír y tardos para airarse. Cuando vamos al Salmo 119, versículo 11, si me acompañan rápido, Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pues aquí la palabra de Dios nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra el Señor. Si tú luchas, hermano, con la falta de dominio propio en tu carácter, eres una persona de mecha corta, que se enoja, que tiene mucha ira, que explota, que pasa que cambia de temperamento fácilmente, memoriza estos versículos porque te van a ayudar en tu vida cristiana. Ahora, la tercera área donde muchas veces no tenemos dominio propio es en el área de las finanzas. Ya mencionamos dos áreas, la comida y la bebida. Mencionamos en segundo lugar también en nuestro carácter y ahora en las finanzas. Cuando no tenemos dominio propio. Estaba viendo algunas estadísticas aquí de México, donde dicen que cada vez las personas tienen más tarjetas de crédito, pero que también ha crecido mucho las deudas que las personas tienen en sus tarjetas de crédito. También ha crecido en abundancia los créditos hipotecarios, ya sea para una casa, para algún coche. Han crecido demasiado ese tipo de créditos, ¿verdad? También aquí no se acostumbra mucho, pero por ejemplo en Estados Unidos sí se acostumbra mucho los créditos estudiantiles, que es un crédito para que puedas pagar tu universidad, tu escuela y para que puedas estudiar. Pero han crecido demasiado el área o el tema de las deudas, ¿Esto qué nos quiere decir? Que normalmente las personas gastamos más de lo que tenemos. Gastamos más de lo que tenemos. Y esto es falta de dominio propio. Se calcula, por ejemplo, que en un hogar norteamericano, en un promedio, cada familia tiene una deuda de más de $7,000 americanos en tarjetas de crédito. Más de $7,000 americanos en tarjetas de crédito como deuda. ¿Qué nos indica todo esto? Que la gente gasta más de lo que tiene. Que como sociedad no estamos ejerciendo dominio propio en nuestras propias finanzas, sino que más bien vamos cediendo a nuestros propios deseos y queremos adquirir todo lo que se nos antoje. Ropa nueva, aparatos electrónicos, el nuevo celular, lo más nuevo en cuanto a lo digital, lo que es más novedoso, vacaciones costosas, casas, coches o simplemente cosas que son para nuestra comodidad. Hicimos, no tengo el dinero, pero a meses. Y así nos las llevamos y de repente ya tenemos 8 cosas pagando a meses. Y esto que nos enseña, hermanos, nuestra falta de dominio propio en las finanzas. No hemos aprendido a tener o a ejercer dominio propio en esta área también de nuestra vida. De hecho, hay muchos ministerios cristianos que ya o muchas iglesias que ya han abierto ministerios para enseñarle a las personas cómo ser administradoras en sus recursos. Entonces, si ya existen este tipo de ministerios, es porque también dentro del cristianismo hay una falta de dominio propio en cuanto al dinero. Es algo que ha crecido muchísimo. Y hay que ayudar a las personas a aprender a tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Ya sea que tengas mucho dinero o que no tengas mucho dinero, puedes tener falta de dominio propio cuando tú gastas en todo lo que tu corazón desea. Y es como lo dijo ahí el escritor de Eclesiastés en el capítulo 2, versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Falta de dominio propio.
entregarse a cualquier cosa que nuestro corazón quiera. Aunque podamos comprarlo, aunque tengas el dinero, o si no lo tienes, hay que aprender a ejercer, hermanos, dominio propio, porque es un fruto del Espíritu Santo. Ahora yo solamente mencioné 3 áreas, es la comida, la bebida, el carácter y las finanzas. Pero Dios quiere que aprendamos a tener dominio propio en todas las áreas de la vida. Si eres una persona que pasa mucho tiempo en una computadora, Dios quiere que tengas dominio propio. Si eres una persona que pasa mucho tiempo en las redes sociales, Dios quiere que aprendas a tener o a ejercer dominio propio. Si eres una persona que compra de manera compulsiva, Dios quiere que tengas dominio propio. Si eres una persona que te gusta mucho hacer el ejercicio, hacer mucho deporte, Dios quiere que aprendas a tener dominio propio. No importa cuál sea el área, hermanos, Dios quiere que vivamos de manera sobria, que aprendamos a ejercer el dominio propio como un fruto del Espíritu. Entonces quiero terminar haciendo una pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Hay deseos, apetitos, emociones que están fuera de tu control? ¿Hay áreas que tú puedes pensar en tu propia vida que dices, me están controlando, me está quitando el tiempo? La respuesta es, necesitamos tener dominio propio. Recordemos, hermanos, que si queremos crecer en esta área, es un fruto del Espíritu. Y solamente por el poder capacitador de Dios lo vamos a poder lograr. No es tener fuerza de voluntad, es tener una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Para que el Espíritu Santo tome el control de nosotros y Él nos enseñe y Él controle todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, porque por cada versículo que uno va leyendo, tú vas trayendo convicción a nuestras vidas. Y te queremos pedir perdón, Dios, en muchas veces, en muchas áreas no hemos tenido dominio propio. Tal vez muchos de los que estamos aquí hemos pagado las consecuencias de no tener dominio propio. Así como Salomón lo hizo. Él pagó las consecuencias por no tener dominio propio. Señor, tú nos has hablado en esta mañana que debemos ser sobrios, ser prudentes, que debemos, Señor, tener templanza, dominio propio. Debemos, Señor, caminar en el Espíritu. Tú no quieres, Señor, que seamos personas que le demos rienda suelta a nuestros deseos, a lo que nuestro corazón nos pide, nos exige. Tú quieres, Dios, que vivamos con prudencia en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a poder ser obedientes a esto. Y que no caigamos, Señor, en este pecado que es la falta de dominio propio en la vida. Gracias, Dios, por tu palabra expuesta y ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.